pues bueno, la idea de este espacio es poder platicar y atacar este tema de la educación con la tecnología, ¿no? La educación ha ido avanzando muy rápido. La tecnología ha ido avanzando muy rápido. La educación pues busca seguirle el ritmo, pero muchas veces pues hay esquemas que quizás les cuesta un poquito más de trabajo seguir este ritmo, y van saliendo nuevas también formas de educación. Entonces aquí la idea es poder platicar un poquito respecto a esto. Me encanta porque creo que tenemos un panel súper interesante con diferentes perfiles. Entonces me gustaría que cada uno se presentara, nos contara un poquito qué es lo que está haciendo y cuál es su relación con la educación, ¿vale? Para empezar, bueno, voy a ser el moderador en este panel. Yo soy Anwar Har, director de la Fundación Código Abierto. Nosotros buscamos pues poder dar educación técnica para poder impulsar el ecosistema aquí en Barranquilla y el Atlántico. Y creo que ahora, chistosamente, estamos buscando una educación presencial, pero que también esté alineada a la industria, ¿no? Y a las necesidades de la industria para poder conseguir trabajos interesantes. A diferencia de la propuesta virtual, que creo que últimamente ha ido teniendo como mucho auge. Aquí en el panel tenemos diferentes perfiles. Entonces, pues bueno, cuéntenos un poquito de ustedes y, como les decía, su relación con la educación. Buenas tardes. Yo soy Reinaldo Villarreal, dirijo el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología, Inteligencia Artificial y Robótica de la Universidad Simón Bolívar. Ingeniero de Sistema de profesión, con maestría en Gestión de Emprendimientos Tecnológicos y doctorado en Gestión de la Tecnología y la Innovación. Esa es como mi formación, pues, y mi relación con las universidades. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Andrés Salcedo. Primero, saludar al público, muchas gracias por la asistencia, a Anwar, a la Fundación Código Abierto y por supuesto a los panelistas. Tengo 28 años, soy un doliente de lo social. Cuando tenía 21 años me fui y me recorrí el sur de Antioquia con tal de llevar educación técnica, por cierto, Anwar, presencial, con el fin de cerrar las brechas educativas. Hoy estamos haciendo inteligencia artificial para el sector educativo, donde transformamos los datos en creación de material académico personalizado. En pocas palabras, estamos buscando personalizar la educación en el mundo. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego de Granda y actualmente soy Head of Education en Platzi, que es una plataforma virtual de educación en línea. Soy también ingeniero de background, pero llevo ya como 10 años dedicándome a temas de educación en diferentes sectores, bootcamp presenciales, y ahora con ya como casi 5 años en la parte de Platzi con educación en línea. Me gusta la educación, creo que es una forma en la cual podemos democratizar las cosas, principalmente en la región, con una necesidad fuerte. Y tengo opiniones muy buenas ahorita con relación a este panel, así que muchas gracias por estar acá, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos, público, gracias por asistir. Mi nombre es Juan Fernández, acá Juan Sin Ombligo, publicista, máster en escritura creativa, humanista, futurista y escritor de ciencia ficción. Vengo aquí a hacer un poco el contrapunto de las miradas tech y a una mirada humanista al desarrollo de la tecnología en el cauce de la educación. Súper. Bueno, muchísimas gracias. Como les digo, un panel súper interesante con diferentes perfiles. Y bueno, una de las primeras preguntas que me gustaría que respondamos es ¿cuáles creen que sean los retos que tiene la educación con los avances tecnológicos? Si se escucha, ¿sí? Hay un tema muy interesante que son los tiempos. Yo creo que la educación, y más que todo lo veo en universidades,
que es el área donde pues, o la población que yo tengo más contacto, siempre hay un tema de tiempos. Las instituciones están con un tema de acercamiento de los docentes a las nuevas tecnologías. Hay un tema de desigualdad también muy grande en temas de acceso a este tipo de tendencias. Por ejemplo, yo que trabajo la inteligencia artificial y todo lo que es automatización, pues siempre se ven brechas que son interesantes de abordar. El tema ético es otro factor fundamental para este tipo de tecnologías en la educación. Hay otro tema que es, y algo que decías ahorita con el tema de los retos cronológicos que tiene la educación versus al avance que tiene la tecnología. Creo que las universidades y los programas educativos tienen que empezar a reducir tiempo de formación, porque no puedes tener a alguien armándole un perfil por muchos años y cuando salga ya la tecnología pues ha cambiado ese perfil. Entonces, eso ha obligado un poco a que las instituciones también empiecen a mirar cómo reducen tiempos de formación en las personas, y ese es un reto grande que hay, porque es sintetizar a veces muchas disciplinas que vienen acogidas de docentes con mucha experiencia, pero en cómo estaba todo anterior y no cómo se viene al futuro. Entonces, ahí nuestro amigo futurista seguro comentará algo al respecto, porque es uno de los problemas que hay, cómo es la visión hacia el futuro de las personas que estamos acostumbrados y entrenados a lo que ahora mismo las herramientas como inteligencia artificial solucionan. Entonces creo que es el contrapeso que hay de las instituciones de preparar a la gente a lo que estas herramientas no hagan, más que prepararlos a lo que estas herramientas hacen para pues tratar de no crear una competencia entre el humano y las máquinas en sus quehaceres, ¿no? Ese es como creo que los retos grandes que hay. Bueno, yo tengo dos posturas en este ámbito, una y ambas desde una corriente humanista, una desde el paradigma neoliberal. Desde el paradigma neoliberal lo que dice Ray es perfecto, porque cuál es el acceso y la democratización a estas nuevas tecnologías. Vemos casos como el TEC de Monterrey, que ya está desarrollando para aula prototipados 4D, VR, realidad aumentada, y todo este tipo de acceso a estas tecnologías está perfecto, pero para un grupo muy pequeño y el acceso es mínimo. La educación está teniendo un fuerte problema en el aula. Nunca antes los estudiantes habían tenido tanto acceso a la información como el día de hoy, pero a mí me gustaría preguntarle al público cuántos de ustedes le ha preguntado algo a alguna inteligencia artificial y les ha mentido en la cara, ¿sí? Entonces, básicamente llegamos a un punto en el que los estudiantes, los alumnos llegan al aula creyendo que saben, pero ¿con qué criterio dicen que saben? Están teniendo mayor acceso a la información, pero ¿realmente saben cuáles van a ser los métodos de aprendizaje, cuáles son los métodos de aprendizaje y de evaluación que nosotros vamos a poder tener para medir eso? Cuando llegan con una mirada en la que pues solamente googlean y ya la información está ahí, ya el docente no tiene la misma posición magistral que antes, que estaba ya enfrente, arriba, como el que tenía el poder de la palabra y el poder del conocimiento y se lo transmitía al estudiante. No, eso ya no es así, ya el acceso a la información es la misma. Entonces ahí entro con el segundo paradigma, que es un humanismo evolutivo. Siempre se ha hablado que nosotros somos básicamente algoritmos biométricos, ¿sí? Ya hay estudios, y aquí es donde entro un poco con el tema futurista, ya hay estudios de cómo a través de implantación de chips van a haber personas con mayores capacidades y mayor acceso no solamente a información, sino a procesar información, que ahí ya es un reto totalmente distinto. Entonces estamos hablando de que va a haber una división muy fuerte, nuevamente darwiniana, en la que va a haber personas con una capacidad de acceder al mundo, procesar cosas, y otras personas que no. Y entra uno entonces ahí en una debacle, porque pues uno lo que quería era que la inteligencia artificial le lavara a uno la ropa, lavara los platos, para uno dedicarse a hacer lo que quería hacer en la vida, pero es al revés. Uno se está quedando lavando la ropa,
lavando platos, cocinando, mientras las inteligencias artificiales hacen por uno lo que se supondría que era una labor más humanista. Entonces ahí hay como varias miradas que me gustaría que pudiéramos ir desarrollando y gestionando alrededor de la tarde. Perfecto. Yo tengo también dos posturas con la parte de cuáles son los problemas que enfrenta la educación actualmente con la inteligencia artificial. Creo que el primer problema sería como la propuesta de valor de las escuelas o de las universidades actualmente. Creo que ya hay una tasa de no cumplimiento con la propuesta de valor, que es entras a prepararte para conseguir un empleo, y cada vez hay más número de personas que sale de la escuela sabiendo que no va a conseguir un empleo, y hay mucha gente que incluso se dedica o termina haciendo otra cosa que no fue para lo que estudió. Y esto se platicaba ahorita, que es porque pues, los programas obligan a que la gente pueda pasar 4 o 5 años aprendiendo algo que ya está desactualizado y que cada vez tiene pues, un porcentaje menor de ocupación en el mercado, ¿no? Y las universidades lo saben, pero o sea, evidentemente es un problema que tienen que atacar. Y el otro es también la forma en la cual nos educamos hoy en día, que no es una forma nueva, es una forma que viene después de la revolución industrial y que no ha generado una evolución en las aulas. Entonces, la forma en la que tenemos incluso de medir si estamos aprendiendo o no es una forma que ya está obsoleta desde hace muchísimos años, y tampoco hemos generado una evolución en poder decir estoy aprendiendo o no, como esta parte de como learning o active learning prácticamente. Y nos siguen evaluando por si estoy haciendo la tarea. No, estoy coachando a un sobrino que en su universidad, o más bien en su preparatoria, les dan como los rubros de lo que tienen que cubrir para poder pasar la materia, y solo un 30% es si aprendió, ¿no? El resto del porcentaje está dividido en si terminas o si tu cuaderno tiene todos los apuntes, que eso es como un guay. El otro es si llegas temprano a la escuela, ¿no? Y eso también es como un what. O sea, esos porcentajes que le dan importancia si mi sobrino pasa o no la materia, solo el 30% realmente hacen referencia a si aprende en la escuela. Entonces creo que son de los dos puntos principales que actualmente la escuela, la universidad tendría que empezar a trabajar para poder mejorar la forma en la que aprendemos sin buscar alternativas externas como educación virtual, ¿no? Antes de yo decir voy a mandar a la mierda todo, voy a renunciar de mi trabajo, me voy a dedicar a hacer AI fuera de la educación, comparto un punto, y es que yo soy abogado, pero quien me enseñó a programar está acá a mi lado, la persona que admiro. Soy un doliente, no solamente como estudiante, sino que estuve en el cargo directivo para saberlo. Y a mí lo que más amo de lo que va a llegar a ser la inteligencia artificial con nosotros es decir, hey, ¿sabes qué, loco? Párate, haz una pausa y pregúntate, 1, ¿cómo enseñas? ¿Cómo enseñamos? 2, ¿cómo aprendemos? 3, ¿por qué enseñas? ¿Por qué aprendes? 4, ¿para qué enseñas y para qué aprendes? El cómo en la enseñanza, el docente, la inteligencia artificial, ojo que estoy diciendo, la inteligencia artificial nos va a permitir ver el pasado, la esencia de la educación, lo que dice acá Juan, el maestro, el directivo, es la esencia de la educación, es para lo que nació la educación. Es un proceso para humanos, pero con el tiempo nos enloquecimos con un montón de cosas, de notas y un montón de quehaceres, que creemos que eso es la educación, lo sistémico. Yo me imagino en un momento, y ahí me aíslo en un cuento y me paro en el centro del aula y digo, si hoy todo estuviera automatizado, ¿qué tendría que suceder en un aula de clase? Y ahí es cuando las preguntas y las respuestas se empiezan a volver hermosas. Y eso es, en pocas palabras, eso es lo positivo que yo veo de esta revolución que hoy estamos viviendo en la educación, que nos está haciendo preguntar quiénes somos nosotros, quién es el ser que hay detrás. Eso es todo. Gracias.
Gracias por estas respuestas tan interesantes. Justo escuchándolos hablar me vienen como varias reflexiones y creo que con la frase con la que me quedo es que al final la educación como que tiene cierto fin, ¿no? Y hay que entender cuál es el fin de esa educación o quizás de ese momento en el desarrollo de las personas. Creo que ahorita escuchando a Diego que decías, ¿no? Que quizás en la prepa le califican mucho el llegar temprano o el tomar apuntes o cositas así. De pronto eso me pone a pensar que quizás en la prepa algo que se quiere hacer mucho es como inculcar estructuras, ¿no? En los chicos, ¿no? Y quizás por eso puede ser tan importante, digo, yo aquí hablando sin saber, pues eso de que sea como llegar temprano. Pero quizás ya más avanzados en la vida, lo que queremos es poder conseguir un empleo, ¿no? Y entonces ahí sí es donde, como la tecnología ha avanzado tan rápido, en las universidades quizás no me sirve tener un programa educativo de 4 años que se hizo hace 10, ¿no? Justamente estaba hablando con un profesor hace unos meses y me decía que él dejó de dar clases en una universidad grande de acá porque lo ponían a hacer cursos y lo ponían a hacer, o sea, a construir currículums académicos y se sentía como súper tonto porque él decía, es que esto cuando pase por todos los filtros y se apruebe y ya llegue a las aulas, pues ya va a ser obsoleto porque estoy hablando de cosas que sé que van a cambiar en meses o en años, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eso es uno de los grandes retos, como entender para dónde va o cuál es la idea de esta educación. Y justamente la siguiente pregunta es, ¿qué creen ustedes que las instituciones pueden empezar a hacer para poder colaborar con la industria y pues poder hacer pues una educación como más aplicada, ¿no? Por ahí también, Diego, sé que ahorita tienes charla. Entonces, ¿qué tal si nos das esta respuesta y ya después pasas para allá? Perfecto, ok, sí que después de esto me voy. Bien, o sea, creo que tiene que, ahorita en la parte académica existe mucho un rechazo. Hay legislaciones, leyes ahorita en Estados Unidos que ya empiezan a prohibir a los chicos ingresar con celulares, ¿no? Porque entonces los chicos no prestan atención, cuando en vez de preguntarse, o sea, ¿qué estoy haciendo yo para hacer que ellos me presten una atención? Y evidentemente empiezan a generar como castigos no puedes ocupar inteligencia artificial para hacer tu tarea, ¿no? Justamente veníamos preparados para eso. Hola. ¿Me escuchas? Bien. En vez de preguntarnos qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar en el tipo de tareas para que los alumnos realmente puedan hacerlo, ¿no? Se le conoce como active learning. Entonces, creo que lo primero que tendrían que hacer las escuelas o la academia es permitirse aplicar inteligencia artificial, permitirse aplicar tecnologías, no ver como competencia a las plataformas. Hola, ya está, perfecto. Entonces, lo primero es no ver como competencia, porque he tenido conversaciones con universidades que oye, es que las plataformas virtuales no enseñan, ¿no? Y entonces tenemos tantos años de estudio y tantos años de aplicar en esto para que llegue a una plataforma virtual, suba contenido y ya nos lleve. Creo que la pandemia nos enseñó que las universidades dejaron de ser, o más bien son obsoletas, y no lo queríamos ver, ¿no? Porque ni siquiera están listas para la parte de dar un aprendizaje distinto, porque venimos replicando cosas de hace muchísimos años. Entonces yo creo que en este momento más bien deberían de empezar conversaciones con emprendedores, conversaciones con herramientas, conversaciones con tecnologías, de cómo pueden empezar a implementarlo para cambiar el sistema que llevan de educación actualmente, ¿no? Creo que hay mucha gente en universidades, en escuelas que saben que las cosas que están haciendo están obsoletas, tienen muy buenas propuestas, tiene que haber como una apertura. Y para mí una universidad o la academia se tiene que ver como una empresa con un producto, ¿no? Tienen los usuarios, que son los alumnos que
entran directamente a adquirir o a probar o a consumir sus productos, tienen ciertas promesas que deben de cumplir, que ahorita no lo están haciendo. Tienen que recibir feedback, ¿no? Tienen que ver como las clases, el documento, las cosas que están dando como un producto que tiene que evolucionar. Y como cada producto, el mercado cambia y las necesidades cambian de igual forma. Y tiene que haber como un tipo de departamento de innovación interno en las escuelas que vayan preguntándose cuál es la forma en la que hoy los estudiantes que vienen al aula van a aprender en 10 años y qué tenemos que empezar a hacer nosotros para evolucionar nuestras aulas, nuestros sistemas, las materias que damos para que ellos puedan tener ese valor que nosotros estamos ofreciendo por un pago. Y actualmente no se ve así. Actualmente es como los taxistas que se quejaron cuando llegó Uber para intentar resolver un problema que ellos sabían que existía y no hacían nada, eran parte del problema. Luego Uber se convirtió en lo que juraron destruir, pero es sobre la conversación. El tema es que las universidades se quedaron obsoletas, lo saben, esas conversaciones pasan, pero no están haciendo algo o no hacen lo suficiente para evolucionar y deberían de empezar a verse como un producto que es iterativo, ¿no? Y esto tiene que ser así. Vale, bueno, sin ánimos de armar una apología aquí, creo que la mirada de nuestro colega pues muy interesante, pero me parece un poco reduccionista o absolutista decir que las universidades ya están obsoletas, dado que nuevamente me gustaría interactuar un poco más con el público. No sé cuántos de ustedes encontraron a la pareja de su vida en una universidad, ¿sí? Hay veces omitimos la importancia de la experiencia humana, ¿sí? Si bien considero que la revolución industrial ahorita, como también nos dijo Juan, Diego, como nos dijo Diego, la revolución industrial puso unos antecedentes. Recuerdo mucho un grupo que se llamaban los luditas, que fueron quienes basados en Ludo Stan, que estuvieron muy en contra de las empresas de manufactura que estaban trayendo a nivel industrial todo el tema de la maquinaria textilera. Entonces ellos crearon como todo un movimiento que se llamaron los luditas, que actualmente con las nuevas revoluciones, ya hablando de la revolución de la inteligencia artificial, porque podríamos hablarlo ya en términos de que es una revolución, existen los neoluditas, que son partidarios de intentar establecer un equilibrio y una vigilancia frente a la inteligencia artificial o hacia las nuevas tecnologías, dado que si bien por un lado podríamos decir que todo está hecho a imagen y semejanza del creador, sea el paradigma en el que creamos, si dejamos la educación solamente a la inteligencia artificial, las creaciones que surjan de ahí van a ser totalmente mecanizadas. Muchas de las personas que actualmente tienen un temor a que el día de mañana sean desplazados por alguna nueva tecnología es porque pues un robot o una inteligencia artificial se supone que no va al baño, no come, y eso está un poco como a considerar y evaluar, porque pues realmente todo esto está en unos data centers, ¿sí? Y los data centers consumen energía, consumen luz, son uno de los mayores generadores de CO2. Entonces la huella de carbono que están dejando es también muy brava. Entonces también tendríamos que reflexionar desde el hardware hasta el software, hasta el usuario final, si es un negocio la educación o si es una experiencia humana. Creo que es importante que todo lo que tenga que ser acceso a la información y el conocimiento duro, por así decirlo, sí puede darse de maneras virtuales, como nos enseñó la pandemia, pero por lo mismo una de las migraciones más importantes que están haciendo actualmente las universidades es la construcción de laboratorios. ¿Por qué? Porque los laboratorios son los que permiten la experiencia, ¿sí? Entonces de nada sirve que el ser humano pueda razonar, comprender y entender si no tiene cómo poner en práctica las cosas. Entonces mi apuesta es híbrida, en donde se siga
sí, sigue importando la experiencia humana, el contacto humano, pero no a través de una demagogia, sino a través como del aprendizaje activo, como mencionaba Diego, que básicamente es ponerle a un estudiante unos retos que pueda ir evolucionando a través de estos retos y adquiriendo el conocimiento que sí o sí es necesario hacerlo en un laboratorio. El trabajo en equipo, las habilidades blandas, todo eso es necesario. Y sí considero que a manera híbrida es importante que uno pueda acceder a cierta información dura a través de videos interactivos, manuales de lectura desde su casa, tranquilito. ¿Sí? Entonces yo creo que no es que las universidades estén obsoletas, sino que como todo lo que acaba de suceder, necesitamos igual el cable para poder seguir hablando aquí, a pesar de que ya existía el Bluetooth. Creo que somos muy ingenuos en creer que estamos en el futuro cuando muchos de nosotros hay veces tenemos problemas de conexión de Wi-Fi. Entonces es como ver cómo construimos un mundo a la medida y no simplemente una distopía, ¿sí? Hay algo, yo soy muy optimista por dos cosas. La primera, las universidades y a las instituciones, sobre todo a los directivos, sí o sí van a aplicar esta tecnología para ahorrarse unos pesitos bien buenos. Y eso les va a permitir hacer más con menos. Y cuando eso empiece a suceder, que ya está pasando, soy muy positivo porque acá está una persona que representa una universidad supremamente importante para el ecosistema de aprendizaje barranquillero. Y cuando yo salí a hacer estos pilotos de inteligencia artificial, todo el mundo me hablaba de la Unisimón y de la innovación. Obviamente yo dije, no lo hagas con ellos, hazlo conmigo, de forma amigable. Y yo decía, Dios mío, esas personas, ¿qué están haciendo allá? ¿Qué cosas tan interesantes? Entonces, cuando eso empieza a suceder, y son las preguntas que me hacía anteriormente del cómo, el para qué, el por qué, eso se va a empezar a volver hermoso, porque es como la falacia que dijimos, todo el mundo se va remoto y se acaba el trabajo presencial. No, se quedan ciertas cosas, todas las personas aprendemos distintos. Lo que va a pasar con las instituciones es que vamos a poder hacer lo que queremos, poder hacer mucho más con menos. Vamos a poder volver a los tiempos socráticos, donde estaba la humanidad alrededor de eso, porque ya hay muchas cosas que la están haciendo. Entonces, esa es una de las preguntas que yo hacía: ¿para qué estamos aprendiendo, profe? Y la otra es que se va a volver tan importante esa conexión en el aula, porque hoy, hagamos un experimento acá, ¿quiénes tienen de pronto TikTok, una red social instalada en sus celulares? Y de pronto quienes aprendieron en 30, 60 segundos a cómo hacer algo. Bueno, en el por qué y para qué estamos aprendiendo, en el tiempo de las redes sociales hay tanta información que hay mucha gente que está estudiando con información falsa. Y ahí es cuando la acreditación y la importancia de la universidad va a tomar sentido. Y yo creo que este es el momento correcto que como universidades e instituciones tenemos para tomar la bandera de nuevo. Y para mí, la vida, como en la historia, son ciclos. Y creo que vamos otra vez a entrar al ciclo de los tiempos de las universidades socráticas, obviamente en otros términos, y soy supremamente optimista que eso va a suceder y que ya está sucediendo y ya lo están haciendo. Bueno, desde las universidades, fíjense que... ¿Ya? ¿Aquí? Sí, bueno. Desde las universidades, algo que he visto es que el cuerpo docente tiene que enfocarse no tanto en el currículo, pues tiene que cumplir con un currículo al final, pero creo que las universidades están entendiendo que el estudiante tiene que aprender es a aprender, ¿sí? Cuando tú generas esa habilidad en los estudiantes, pues puede venir la tecnología que tú quieras, él le va a tocar adaptar su perfil a una nueva tendencia y tiene que aprender, ¿cierto? Al final. Entonces tiene que volver otra vez a retomar. Entonces creo que las universidades estamos entendiéndolo, porque fíjate que las relaciones antes universidad-empresa
y ahora hay unas triple hélices por ahí, universidad, empresa, Estado, y ahora hay 4 hélices, que es universidad, empresa, Estado, sociedad o comunidad, o ya empieza a mezclarse todos los actores. Es precisamente para mejorar eso. Yo creo que las universidades más que obsoletas están intentando, como todo esquema, sobrevivir, y para eso tiene que adaptarse, ¿no? Ellas van a entender y se van a adaptar. O sea, no es que va... me da risa. Yo soy CTO y socio en una fintech, y me da risa cuando me dicen los bancos van a desaparecer. Los bancos son los que mandan. Pues tienen la plata en sus arcas. Y lo vimos hace poquito, un ejemplo con Synergy, creo que se llamaba la compañía, ¿no? De las más cerdas en tecnología para bancaria, y los bancos le dijeron, hey, espérate, y la hizo caer. Entonces eso nos da un mensaje de que creo que las instituciones, más que volverse obsoletas, van a empezar a adaptarse y a buscar esquemas nuevos de aprendizaje para los estudiantes, por ejemplo en la educación, con este tipo de tecnologías como es la inteligencia artificial y todo lo que arranca en la automatización de procesos. Entonces lo que se espera más bien es una adaptación, no una eliminación o reemplazo, o esas palabras que nos generan a veces muchos temores. Creo que es lo que se viene. Súper, muchas gracias por esas respuestas. A mí me parece bien interesante como pues las diferentes posturas que hay, y creo que al final Juan dijo algo muy muy cierto, y es como ver la educación, si la vemos como una herramienta o como una experiencia humana, ¿no? O sea, creo que yo lo que me quedé de toda esta conversación es que podemos aprender o usar la educación para llegar a algún fin, por ejemplo, para conseguir un empleo, para poder ser buenos o poder construir algo, o también lo podemos usar la educación o la experiencia de la educación como una forma de desarrollarnos como persona. Y creo que ahí es algo que las universidades hacen muy bien, y es que te dan como todo este ecosistema en el cual conoces gente, puedes hacer actividades extracurriculares, te conecta con diferentes cosas, ¿no? O como decía Reinaldo, lo de que conecta con empresas, con Estado, con no sé qué. Al final eso es algo que te da la universidad, y que quizás una plataforma como Platzi o una plataforma en línea no te puede dar tan fácilmente, porque al final tú estás aprendiendo en línea y pues no interactúas con demás personas. Pero al mismo tiempo, viéndolo del otro lado, Platzi puede tener su curso en línea, que te tardas 1 mes o 3 meses o 6 meses en hacerlo, y en el momento en el que sale la versión 4 de la tecnología, ¡pum!, lo graban otra vez, lo cambian y ya está actualizado, y es rapidísimo, y tú ya tienes ahí pues el conocimiento más actualizado, ¿no? Que quizás nos sirve para poder tener un empleo más fácilmente, ¿no? Entonces creo que eso, o sea, yo me quedo como con esa contraparte o esas como dos cositas. Y ahora mi siguiente pregunta es como un poquito más enfocada a, o sea, o tomando todo esto en cuenta, ¿cómo ven o cuál es la importancia de la educación continua, ¿no? O sea, el poder seguir aprendiendo, no nada más pasar por primaria, prepa, universidad, así como camino que todos tenemos que cumplir, sino como el papel de la educación continua para poder seguirnos desarrollando como personas, y cómo ven que las diferentes apuestas de educación pueden apoyar eso, o cómo sienten que sus diferentes apuestas pueden apoyar eso, tomando en cuenta la tecnología o el movimiento tecnológico, ¿no? Porque si bien Reinaldo está en una universidad, pues también está en esta parte bien metida con tecnología, ¿no? ¿Quién va? ¿Yo? Sí, perdón. Sí, yo cogía idea de los otros. No, la educación continua me parece que es una herramienta interesante. Yo nunca veo como algo que es como una amenaza para la educación, en el sentido cuando hablamos de todo el tema de programas curriculares para cumplir una carrera profesional, por ejemplo.
Yo veo más bien la educación continua como una herramienta que te permite a esa adaptación del perfil profesional, hacerlo rápido a través de, si terminaste tu perfil académico en una universidad, pues tienes cursos rápidos que puedes hacer para poder adaptarte según las necesidades del mercado. Entonces yo veo como una oportunidad la educación continua. Es más, las universidades ya tienen centros de educación continuada, porque al final es una forma también de fortalecer y encontrar nuevos mercados para ofrecer sus servicios educativos, y lo ven como una oportunidad, no como una pues amenaza como tal. Para darle como contexto al público, ¿qué es educación continua? Es de pronto, la educación continua en una empresa normal es la unidad de negocio que a una universidad le genera más rentabilidad y más plata. Es eso. Porque todos los pregrados y todo eso tiene tanta problemática y tanto dolor que es donde más dinero se pierde. Uno no gana plata en una universidad por los pregrados, o sea, por la carrera de Derecho, por eso. Uno gana más dinero porque es más rentable pagarle a un docente de forma económica y sacar un curso para 100, 200 personas, un curso de 20, 30 horas rápido que en un mes lo vas a hacer. Esa es la unidad más rentable de una institución. Pero si lo comparamos con una empresa, las universidades tienen un proceso como cualquier empresa, y es el ciclo de venta, durante la venta y la postventa. La educación continua nos permite a las instituciones hacer postventa. ¿Y qué es postventa? Entonces está el tema de beneficios de egresados, reuniones empresariales, el tema de diplomados y cursos. ¿Cuál es mi punto en esto? Y es, las universidades han vivido grandes transformaciones desde la revolución industrial, no se quedaron en la revolución industrial acá, hemos vivido de todo. Ahorita hablaban, creo que de blockchain, acá las instituciones empezaron a sacar certificado con blockchain. Y se empezó a hacer. Cuando sacaron los MOOCs, que cambió la industria para siempre y que le permitió a las instituciones hacer colaboraciones anual internacionales, como plataformas como Coursera, eso es Harvard haciendo vainas con Google, o sea, estas colaboraciones interesantes, eso empezó de forma genial y eso transformó la sociedad como la conocemos. Pero hubo tecnologías como, no, es que la plataforma es un LMS que tiene gamificación. Yo no sé quién ha estudiado acá en la universidad, a quién carajos le importa si uno recibe una recompensa con una estrellita por allá o no. ¿A dónde va? Pero vaya a que no le llegue el profesor o un profesor estrella, un profesor que te llegue y te transforme la vida y que tú salgas de la clase babeándote, vas a tener los estudiantes en la puerta diciéndote, hey, y ahí es donde está la esencia de la educación. Por eso, dentro de todo eso, el docente empieza a transformarse en un rol creativo, porque ya tiene una inteligencias artificiales que lo están haciendo mejor que cualquiera, que cogen un libro, lo transforman en un video de 5 o 10 minutos y se lo dan y le dan la información. El rol del docente empieza. En ese tema de colaboración anual, esa es la esencia, y realmente por eso el tema de hablar de educación continua es hablar de realmente la gallinita de los huevos de oro de una institución. Difícil tu pregunta, porque sí entiendo esta mirada y estoy totalmente de acuerdo que es la gallinita de huevos de oro, pero para mí está mal. ¿Por qué? Porque pues si tienes que hacer educación continua es porque dentro de los procesos formativos de tu pregrado, tu posgrado, no te dieron las herramientas adecuadas para poder enfrentar o resolver ciertas situaciones. Entonces nuevamente entramos en un paradigma neoliberal en el que vemos la educación como un negocio, como una transacción y ya, y pues bien, pero entonces a mí me gustaría replantear y no hablar tanto de educación continua, sino de formación, ¿sí? Porque, bueno, también hay Casa Herrero hasta donde palos. Yo nací en medio de un hogar un poco raro. Mi mamá es de la
piedragógica, de la pedagógica, y hizo parte como de esos movimientos hippies de los 70s. Entonces mis primeros años fueron en esas escuelas experimentales que hoy día precisamente, interesante con lo de tu proyecto, están aplicando modelados en inteligencia artificial para medir el tipo de inteligencias múltiples, bla, 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 de los pelados, para enfocarlos en un ciclo formativo en función de sus habilidades y no en función de lo que deberían cumplir como objeto de una sociedad. Entonces a mí me parece que la continuidad está perfecto siempre y cuando sea un detonante de la curiosidad humana. ¿A qué voy con esto? Que bien, yo pagué para estudiar tal vaina y no me dieron lo que yo esperaba, soy más curioso, puedo acceder a otro tipo de información, puedo alimentar mi perfil, puedo continuar ese proceso, puedo perfilarme, pero también al mismo tiempo corro un riesgo. Y era lo que hablábamos ahorita ya en conversaciones de pasillo que llaman. Yo le comentaba que hay un libro en donde hay un cuento de Asimov espectacular, que una inteligencia artificial coge y crea todo un universo, y todo el mundo está tan hiper especializado y todos hacen tan bien su trabajo que un huevón comete un error y apaga el interruptor. Y nadie más sabe cómo encender ese interruptor. Y ahí se reinicia la humanidad, ¿sí? El problema, nuevamente, dejarle a una inteligencia artificial algo tan importante como la formación de seres humanos, es que como es una mente estructurada, segmentada, de esquema productivo serial, nos va a formar así en algún punto y todos vamos a ser muy buenos para hacer una partecita del todo y no para comprenderlo todo. Entonces, la educación continua, chévere, pero que no nos fragmente como sociedad, sino que chévere que nos alimente esa curiosidad, pero sin perder el campo holístico. Súper, gracias otra vez por esas respuestas. Siguiendo con esta idea de pues la tecnología, la educación, cómo de pronto la tecnología va avanzando muy rápido, nos da herramientas nuevas para poder aprender. Justamente ahí Juan y los demás estaban hablando sobre, bueno, qué tal, o sea, la inteligencia artificial, o cuál es el papel del docente, ¿no? En qué momento es que el docente está ahí, o en qué momento es que de pronto un curso pregrabado nos puede servir, o en qué momento es que nosotros le podemos preguntar a ChatGPT, explícame tal cosa o resúmeme este video. Ahí me gustaría preguntarles, con estas nuevas herramientas que de pronto tienen los alumnos, y entonces, ¿cuál creen que debe ser la actitud de los docentes o de las instituciones frente a estas nuevas herramientas que vamos desbloqueando, en este caso con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, de pronto antes estas nuevas herramientas era algo tan tonto como llevar, o bueno, no tan tonto, pero algo como un poquito mínimo, como de pronto empezar a llevar el celular o el iPad, o tomar apuntes en la computadora, ¿no? Pero ahora que tenemos la inteligencia artificial, de pronto ya nos dejan de tarea hacer un ensayo, o de pronto tenemos que hacer una investigación y ya podemos decirle a la inteligencia artificial, házmelo y dame citas, y de pronto esas citas son raras, pero pues el trabajo está ahí. O sea, ¿cuál creen que pueda ser o deba ser la actitud de las instituciones frente a este tipo de herramientas? Si de pronto, o sea, porque de pronto he visto profesores que lo prohíben totalmente, ¿no? Pero entonces pues nadie nos enseña a utilizar esto que ya es parte del mundo actual, ¿no? Cuéntenme su opinión al respecto. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es abrazarlas, ¿sí? O sea, no podemos, o sea, creo que si no queremos llegar a tecnocracias, una de las cosas que hay que empezar es a construir un criterio frente al uso de esas tecnologías. Y si uno no las abraza y si no las conoce y no entiende el papel y la potencialidad que hay en ellas, estaríamos
tomando una posición muy fascista al respecto de decir, no, esto no debería, ¿sí? Porque estamos coartando también una posibilidad, ¿no? E igual es un acceso. Pero lo que sí creo es que el papel activo del docente ahí es no solamente abrazar y a presentar estas herramientas como una posibilidad, sino invitar a una construcción crítica y ética frente al uso de estas herramientas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no debe, muy pronto debería haber en todo tipo de aulas un tema de ética tecnológica, ¿sí? Para empezar a construir un poco de criterio frente al uso de estas herramientas. Lo que les decía, ya más de 2 periodos semestrales he tenido estudiantes y me presentan ensayos idénticos con las mismas fuentes que hasta son falsas, y se nota pues que están construidos por estas inteligencias artificiales. Pero nuevamente creo que el punto no es que no lo hagan, sino el cómo. Una de las cosas es cómo llevamos a los estudiantes a que no se automaticen como una inteligencia artificial, sino que tengan el criterio de estarle preguntando a la inteligencia artificial. Incluso hace 2 charlas, Anwar, fue que me explicaste lo de que estos modelos también alucinan, ¿sí? De tanto que tú les preguntas, llegan a un estado de alucinación que yo les decía, wow, cómo están emulando la conciencia humana a tal punto. Entonces, si tú llevas un ensayo, le pones un ensayo sobre, no sé, la Revolución Francesa, y bla, 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 y te sacan nada más una pregunta y se quedan con la primera respuesta, es mediocridad, ¿sí? Pero si tú le dices, bueno, pero esto que me acabas de decir es verdad, y te dice, lo siento, muchas de las cosas que te he puesto a continuación fueron inventadas por mí, porque hagan el ejercicio, van a ver que muchas de esas cosas se las inventa la inteligencia artificial, o está basado en una línea de búsquedas, y de esas búsquedas se ha alimentado el algoritmo para generar una predicción de lo que podría ser una respuesta a lo que tú estás indagando. Es más bien cómo llevamos al estudiante a que lleve a estas inteligencias artificiales al límite de la alucinación para que realmente te entregue un trabajo de valor, y que en ese diálogo que nuevamente tú decías socrático, viene siendo una mayéutica, en donde bacanísimo que tú pudieras estar a pregunta de preguntas y respuestas, estar preguntándole a una mesa de expertos sobre distintos temas, y que según los prompts que tú le pongas ahí ahora, como si fueras un experto en biotecnología, ¿qué piensas del aborto, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, y de empezar a hacer que se descoloque la inteligencia artificial sería muy interesante, porque creo que ahí es donde seríamos realmente humanos. Si nos van a llevar al límite a nosotros, también llevemos en el aula al límite a la inteligencia artificial. Bueno, las universidades, yo creo que lo que van a aprender con todo esto es a transformarse, porque si no lo hacen, pues desaparecen, como dicen. Yo creo que hay actitudes que hay que generar tanto en los docentes. Hay que transformar la forma como evaluamos a partir de estas tecnologías. Un docente que pide un ensayo a estas alturas de la vida, pues es alguien que no sabe que los chicos pues tienen un acceso a un tema de información que puede generar el mejor ensayo del mundo y así calificárselo. Hace un tiempo, cuando salió ChatGPT, en la universidad se generó una controversia y empezaron a tirar lanzamientos de hey, hay que evitar, hay que prohibir, hay que cancelar de la universidad la entrada a ChatGPT. Fueron las primeras reacciones de los docentes, pues les dio miedo y se sintieron un poco o engañados pues por el estudiantado, porque encontró una herramienta. A mí me pasó algo en una maestría que estudié, que un docente me pidió un ejercicio de un análisis matemático, que encontró una página que colocaba los datos y me arrojaba pues el análisis matemático. Entonces yo le entregué al hombre pues mira, ahí está tu tarea.
No, pero esto lo hizo la máquina, quiero que lo hagas tú. Entonces yo digo, bueno, pero si ya la máquina lo hace, ahí empieza el estudiante como a hacerse ciertas críticas de la educación donde, oye, pero si ya la máquina lo hace, pues yo más bien qué hago con ese dato ahora que me arroja la máquina. Ahí tuve esa discusión de pelado con el docente, me acuerdo, creo que perdí la materia. Se enojó mucho, sí, pero entiendo algo, yo creo que al final estas herramientas lo que nos van a permitir a nosotros es transformarnos como seres humanos. Algo que enseña mucho la inteligencia artificial es, fíjate que su base de entrenamiento es aprender del error. Y nosotros en Colombia, más que todo en Latinoamérica, siempre el error lo castigamos. No aprendemos del error, sino que lo castigamos. Y yo creo que la inteligencia artificial me ha enseñado a mí en mi vida, yo que he trabajado con muchos modelos de entrenamiento, a que cada vez que él se equivoca, gana una nueva forma de decir esto no es eso. Entonces no es tan malo equivocarse, ¿ya? Y cuando aprendamos eso, seremos una mejor sociedad. Hay algo, yo hace poco dictaba pues una charla que arrancaba preguntándole a los maestros lo siguiente, y era, primero como para que todos entiendan, trabajar como maestro es la profesión número 1 solamente en Estados Unidos con más burnout. O sea, donde más la persona, no es que salgan locas, me disculpan los psicólogos acá, sino las personas que más se enferman mentalmente y se salen de su trabajo. En Colombia hay un reto también muy grande a nivel local, y es que casi 7 de cada 10 docentes son mujeres, que van y se enfrentan. Por ejemplo, acá en la costa, en los pilotos que estoy haciendo en la zona oriental del Atlántico, he encontrado docentes con 650 estudiantes a cargo, profe. 650. 8 horas de clase hasta la 1, 2 de la tarde, sin un ventilador, sin luz, y en unas aulas donde pasan las serpientes al lado, literal. Dentro de esos pilotos, uno de esos docentes fue internado al Hospital de Salud Mental. Y eso es algo que no estamos tocando, tanto de cara a ellos como de cara al estudiante. Y resulta que estos son los seres humanos que también están administrando a nuestros hijos, que le están enseñando a nuestros hijos. Y cuando tú entras y vas y revisas también cómo pasa todo este proceso de salud mental en una institución educativa, te das cuenta que hay una psicóloga para 2.700 estudiantes. O sea, eso es inviable como humanidad que eso pase. A mí me ha ido muy bien con los docentes adoptando esto, porque yo les digo, les traigo esa problemática y todos alzan la mano y se identifican con esa problemática. Y la otra visión y la otra cara de la moneda, después de esas charlas que les doy, les pongo una pared en blanco y la otra en negro y les digo, la inteligencia artificial sí nos va a reemplazar, sí, va a reemplazar a muchos puestos que están haciendo temas mecánicos. Tanto así que para educación hay una rama que se llama tutoring, que son tutores basados en modelos de inteligencia artificial que logran transmitir hasta cierta parte de nivel de conocimiento académico. Hay una parte que no la toca. La otra rama, que es una vertical de las discusiones que ha traído la UNESCO durante los últimos años, es cómo hacemos que estos maestros se conviertan en supermaestros, en superhumanos, quitándole mucha carga laboral y enfocándolo en lo que esta inteligencia artificial no va a ser capaz de reemplazarnos en su mejor momento, en la parte creativa, en la parte humana, en lo que realmente nos da a nosotros el tema distinto. Eso está sucediendo, eso es lo que está pasando, y yo sigo siendo muy positivo porque estos docentes con los que he venido trabajando siguen abiertos a decir, yo quiero transformar la vida, pero es verdad, este sistema me está consumiendo, este sistema me utiliza y luego me desecha, me desgasto en esta profesión y al final termino incluso en una de las profesiones o pensionado de una de las profesiones más mal pagas de la sociedad. Cuando nosotros entremos a solucionar ese problema de raíz, que es
porque arrancaba yo la primera charla diciendo que la AI nos va a permitir a nosotros volver a las bases del pasado, es porque vamos a tener que volver a la esencia. Y para mí está la esencia, ¿no? Disculpa la pregunta. ¿En qué momento vamos a participar? ¿Puedes participar? Sí, claro. ¿Una pregunta? Sí. Para mí lo que se ve es la transformación del ser humano. Eso parece que se ha olvidado en la educación. Es decir, ese problema de que no, igual que la inteligencia artificial, la gente se va a volver más bruta o no. Hay un problema de aprender a pensar que es un problema ya central de la educación. O sea, cambiando el sistema educativo, es un problema de la Sin embargo, hay que poner cada cosa en su sitio. Muchas personas ponen en su sitio. Yo siento que yo he escuchado que mezcla la inteligencia artificial con los humanos, con la protección, con esto, con el concepto, todo. Eso que es la solución. Esa inteligencia artificial es una máquina que debe dar el servicio al ser. Eso hay que completarlo. Bueno, decimos que la universidad, no solamente que la universidad está muy atrasada, pero que la universidad tiene una tecnología. Eso es cierto, o sea, está corriendo todo frente a ese reto. Es decir, que ha avanzado la tecnología, no está gastando esa transformación digital. Yo diría que hay que lograr cada uno de esos. El problema no es la inteligencia. Es todo el sistema educativo que debe transformar al ser humano. Debe avanzar. Wow, súper. Gracias por esa participación. Una disculpa que no podía pasarte el micrófono, pero está todo enredado. O sea, me parece increíble pues todo lo que hemos estado platicando. O sea, yo la verdad es que con toda esta discusión como que se armaron varias ideas en mi cabeza y me parece que aquí hay como varios contrastes, ¿no? Primero, pues al final la tecnología y la inteligencia artificial y estas nuevas herramientas pues podemos aprovecharlas para muchas cosas, por ejemplo, para potenciar el labor de los maestros o para potenciar el acceso a la educación en diferentes cosas, pero también nos hace, al final son herramientas que nos hacen fijarnos en cosas nuevas, ¿no? Justamente platicando con un profesor de fotografía, nos decía, es que bueno, ahora ya las cámaras te resuelven la luz, te resuelven la obturación, te resuelven las cosas y yo ya no les tengo que enseñar que abrir el diafragma y no sé qué porque le pasan a IA y ya sacan la foto perfecta, ¿no? Pero entonces, tomando en cuenta también lo que decía Reinaldo, pues quizás el foco puede ser algo distinto, quizás ya no es el sacar la obturación perfecta, sino que ya le puedes dedicar más tiempo al encuadre, a la cosa que necesitas, a la sensación que quieres que transmita la foto y ya no te estás peleando con que, ay, era la foto perfecta pero salió oscura, o salió quemada, o salió de cierta forma, ¿no? Entonces creo que eso es muy poderoso, pero al mismo tiempo, tomando en cuenta lo que decía Juan, eso al final nos vuelve dependientes de cierta forma a la tecnología, porque claro, podemos llegar a niveles mucho más altos, pero en el momento en el que nos quitan el banquito, pues ya no sabemos cómo funciona la electricidad, cómo hacer un bombillo, o sea, creo que yo ni siquiera sé cómo hacer fuego, ¿no? Entonces, si pasa un apocalipsis, pues no podría hacer cosas, pero pues creo que eso es algo inédito de la industria y pues del progreso humano, y la verdad es que yo me quedo con la idea de que abracemos estas nuevas tecnologías. Sé que las instituciones, mientras más grandes, pues más le cuesta como moverse, pero estoy seguro que le están haciendo, o sea, todos estamos haciendo un esfuerzo, todos estamos viviendo las mismas problemáticas y los mismos retos, y estamos haciendo un esfuerzo para poder adaptarnos, y pues hay apuestas, ¿no? Como los laboratorios, como las clases en línea, como las herramientas para potenciar profesores o de pronto que puedan llegar a más alumnos o más estudiantes. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes por este panel tan bonito y tan increíble. Ahorita pues ya nos toca ir cerrando, pero no sé si quieran decir rapidito algo para cerrar y pues ya para terminar este panel. Bueno, sí, ¿cómo es tu nombre? Jorge, como dijo Jorge, sí, hay que llevar a la gente a pensar, ¿sí? Empezar por ahí,
Por eso es importante la construcción de criterio alrededor del uso de estas tecnologías. Y ahorita, con lo que dijo Rey de la materia en la máquina y eso que resolviste así, una de las cosas que hace poco me sucedió es que en una clase de la maestría que yo también estaba haciendo, intenté dármelas del listillo y no me salió tan bien el chiste, y de una manera muy inteligente el docente me invitó a leer un ensayo de Estacio Zuleta, Elogia la dificultad. Instalado Zuleta, estaba Elogia la dificultad. Me pareció muy interesante porque estamos en una sociedad, y también autores como Byung-Chul Han están entrando en toda esta dinámica de la sociedad de la inmediatez, de la hiperaceleración, del todo tal, que es clave como hacer una pausita de vez en cuando y reflexionar, pensar, ¿sí? Tomarse el tiempo de pensar, y mi invitación es a que abracemos la tecnología, pero también abracemos la reflexión. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya ahorita pues ya llegamos al tiempo. Los invitamos a todos a que se queden para el after, que ya va a empezar aquí en el escenario. Muchísimas gracias a todos pues por la participación, por estar aquí. Gracias a todos ustedes por venir a este día tan increíble, lleno de tecnología.